Y continuamos en esto que no es lo que parece acá por Radio Plus, la 96.7 de La Plata. Y como decías, la posibilidad de hablar con un dirigente histórico del radicalismo. Alguna vez alguien escribió un libro que eran Los herederos de Alfonsín, que hablaba de tres tipos grosos que eran los líderes de las distintas coordinadoras. Me refiero a Luis Chanqui Cáceres, me refiero al Cotino Siglia y me refiero a Federico Storani, a Freddy Storani. Ya estamos en contacto desde Villa Gesell, donde hay un encuentro de la Fundación Caracachós, con Juan Flores, voy a decir así, Nobel y última incorporación de Cadena Va, a partir de, ahí de estos días se incorpora a escribir en Cadena Va, hacer todo el seguimiento legislativo, y lo tenemos hoy ahí cubriendo este encuentro en Villa Gesell. Juan, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿qué tal? Estamos acá en Villa Gesell en el encuentro de la Fundación Caracachós, que en este sentido acaba de empezar la mesa de trabajo sobre problemática de la juventud de género y de la organización de trabajadores radicales. Una larga jornada donde va a tener la presencia de Martín Petaz en el panel económico y también, obviamente, cierra este panel político y partidario el doctor Federico Storani y el senador Ernesto Sanz. Estamos acá con Federico Storani y te doy con él para que lo salude. Muy bien. Freddy, muy buenos días. Un gusto hablar con vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchísimo gusto poder hablar. Ni te imaginás con quién estás hablando. Estás hablando con Carlos García, aquel gordo grandote que militaba en aquellos años de la coordinadora, que alguna vez te llevó sobre los hombros en Mina Clavero, en aquel encuentro de la Juventud Radical de Mina Clavero. ¿Cómo andás, Freddy? Pero sí, cómo no me voy a acordar. Lo que pasa es que trato de guardar la forma con respecto a lo que son la comunicación más masiva, pero sí, ese encuentro, me acuerdo de Mina Clavero que había unos 2.000 jóvenes radicales por lo menos. 5.000 jóvenes radicales, duplicamos lo que era la ciudad. Mina Clavero tenía 5.000 habitantes y había 5.000 militantes radicales. Y voy a decir esto, antes de entrar a nota, y lo enorme de aquel encuentro fue que estaban todos los ministros debatiendo con la juventud, cosa que no se dio nunca más en ninguna juventud política, ni la cámpora, ni el kirchnerismo ha hecho eso, estaba Zurruil, estaba Caputo y cerró Alfonsín al otro día, estaban los ministros discutiendo de igual a igual con los jóvenes radicales, fue increíble aquel encuentro, Freddy. Sí, me acuerdo muy bien, lo tengo muy presente, y sobre todo este punto que vos aportás, que en realidad cuando quieren comparar los que han sido otras organizaciones juveniles, nosotros lo que rescatamos de lo que fue en aquella época la coordinadora es que había un profundo debate, era un debate muy horizontal y democrático, a pesar de lo que algunos trataban de difundir de manera negativa, pero era eso, y había muchos proyectos para el país. Pero ahora estamos pensando en esta etapa y en el futuro, y felizmente puedo decirte que un poco heredero de eso, la Fundación Caracachós, que justamente lleva el nombre de Sergio Caracachós como uno de nuestros militantes que fue víctima de la dictadura militar, está tratando de recrear ese espíritu de debate, y los paneles que se han armado tienen una enorme participación juvenil. Hoy, por ejemplo, vamos a contar entre 400 y 500 personas aquí en Villa Gesell, y va a cerrar el presidente del Comité Nacional del Partido, pero no va a cerrar con un discurso, sino que va a hacer una exposición y con un debate posterior para poder analizar toda la problemática y la posibilidad de que el radicalismo vuelva a ser una fuerza que se constituye en un imán de atracción a otras fuerzas políticas afines, y romper esta lógica de que solamente nos puede gobernar el populismo en la Argentina. Freddy, en función de esto que decís, ¿qué observaciones haces de la actual realidad, de la actual gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Perdón, no te escuché bien. Te decía, Freddy, que en función de esto que estás diciendo, ¿qué observaciones, qué análisis haces de la actual gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de la gestión del gobierno nacional? Mira, mi opinión es muy negativa de la gestión de los Kirchner en general. Y te voy a decir por qué. Porque en realidad ellos tuvieron una oportunidad única. Vos pensás que tuvieron una coyuntura económica internacional donde tuvimos una etapa
de precios internacionales de los commodities, de los productos primarios, que fue más prolongada incluso que cuando se conocía a la Argentina como el granero del mundo, y que por lo tanto el oro verde que ingresaba, uno tiene que preguntarse si realmente se aprovechó esa oportunidad. Y lamentablemente cuando ellos hablan de la década ganada, yo tengo que decir que fue la década dilapidada, porque tuvieron la oportunidad, porque tuvieron los recursos, y en vez de invertirlo en las cuestiones centrales, como es, por ejemplo, infraestructura, energía, acá cuando hace 3 días de calor se corta la luz, cuando hace 3 días de lluvia, también cuando llueve 3 días se corta la luz, el transporte es un verdadero desastre, el Belgrano Cargas todavía es un proyecto que no se ha concretado, el Sarmiento se ha cobrado las víctimas fatales que hemos visto, ni hablar de la cuestión de seguridad, ni del tema educacional, donde hemos tenido un retroceso fenomenal en los niveles educativos. Por todas estas razones yo creo que se ha dilapidado, desperdiciado una gran oportunidad por hacer clientelismo, por utilizar prebendas, por utilizar una política de subsidios para los amigos, que es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, no es que esta vez la Argentina no tuvo recursos para poder salir definitivamente. Los tuvo y los dilapidó. Y eso se debe fundamentalmente a la responsabilidad de la conducción de los dos Kirchner, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández. Freddy, de todo lo que dijiste, más de un punto es totalmente claro para mí y para la audiencia, ¿no? Pero hay un punto ahí, dijiste retroceso en materia educativa, cuando el gobierno se jacta de tener el mejor presupuesto de la historia en materia educativa. ¿Por qué no lo explicás un poquito, por favor? Es que el tema de tener un presupuesto que está muy bien no significa que la educación esté bien. La verdad que si vos tenés condiciones sociales donde se ha aumentado de manera brutal la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, las escuelas públicas se han convertido lamentablemente muchas veces en lugares de contención. Y bueno, no solamente hemos visto el conflicto que se ha llevado durante muchísimos días en la provincia de Buenos Aires por una reivindicación salarial completamente justa, sino que además hay que poner en discusión todo el sistema educativo. Cuando nosotros nos sometemos a las pruebas internacionales y vemos que del lugar 37 retrocedemos al 59, y donde los jóvenes no comprenden texto, es decir, no pueden hacer análisis de texto porque no existe comprensión de texto, estamos en un problema, porque ese problema significa que la educación, que significa la posibilidad de igualdad de oportunidades, igualdad para todos, tiene que tener un nivel de excelencia para poder competir en un mundo globalizado. Pero como no quiero hacer solamente crítica, nosotros lo que estamos proponiendo en esta materia es hacer un nuevo congreso pedagógico. De la misma manera que lo planteó en su momento Raúl Alfonsín y no se lo permitieron, porque en realidad en ese momento se creyeron que venía una revancha laica, hubo los sectores más conservadores de la Iglesia militaron en contra, no le permitieron consumar ese congreso pedagógico. Pero para mí hoy hay condiciones en la sociedad argentina para hacer un congreso pedagógico, para replantear la educación y para volver a tener una educación de excelencia como nos distinguió en su momento a los argentinos. Freddy, esta semana estuviste acá por La Plata, justo el 2, con 2 fechas que a La Plata la tocan mucho. Una fue aquel tema, nada más y nada menos que la guerra de Malvinas. 2, la inundación que sufrimos un año atrás. Así que te voy a ir preguntando por cada uno de los temas. Digo, vos sos un profesor de Derecho Internacional, siempre has estado en la cuestión internacional. Voy a decir así, de Alfonsín a los Kirchner, ¿cómo ves hoy la cuestión Malvinas cuando, bueno, quien está a cargo, Filmus, dice que hay una posibilidad de recuperación? Mira, yo creo que el problema de la política internacional argentina es que no hay política internacional, sino que hay política de espasmos, de arranque. Cada tanto le meten en una dirección, cada tanto se detienen, pero bajo ningún concepto se puede decir que hay una política internacional coherente, lamentablemente. Desde mi punto de vista, lo que hay que apuntar es un espacio regional integrado, jerarquizar nuestra relación con Brasil, pero no solamente en la posibilidad de la integración económica, como puede haber sido los pasos que se dieron con el Mercosur, UNASUR, etcétera,
sino también una agenda política, porque tanto ellos como nosotros tenemos temas que nos identifican. Por ejemplo, nosotros tenemos la cuestión del Atlántico Sur, donde por la presencia británica, no solamente en Malvinas, sino en el Atlántico Sur, está depredando nuestras riquezas piscícolas que afectan fuertemente nuestro futuro. Y a su vez ellos tienen el tema de la Amazonia. Si nosotros identificamos estos temas, los colocamos como una reivindicación para luego ser interlocutores respetados con los países más desarrollados del mundo, por ejemplo el Grupo de los 8, no hay ningún tipo de duda en que podríamos tener una política exterior más coherente que hasta este momento no se ha dado. Con respecto a la cuestión estrictamente de la cuestión malvinera, insisto, para mí es una cuestión puramente reclamativa. Hay que volver a la Asamblea General de Naciones Unidas, porque las votaciones que se obtenían ampliamente mayoritarias le hacían pagar un altísimo costo político al Reino Unido, que es una nación que tiene asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y sacarla solamente del Comité de Descolonización, donde está perdida y escondida, porque no alcanza con que la Presidente cada tanto se acuerde de la cuestión de Malvinas. Hay que tener una política permanente de unidad, digamos, también con el resto de los países de América Latina para convertirlo en una causa de América Latina. Estuviste el 2 de abril acompañando actividades acá, también estuvo Sáenz, hoy creo que vivís en Buenos Aires, pero durante años fuiste vecino de esta ciudad. Digo, ¿cómo ves La Plata? ¿Cómo ves la ciudad de La Plata? Bueno, yo vivo en La Plata, doy clases en La Plata todos los lunes en la Facultad de Derecho. Aclaro siempre, como vos lo dijiste, que soy profesor titular por concurso y es uno de los mayores orgullos que tengo. Por lo tanto, me siento completamente integrado a la vida de la ciudad. Por supuesto que estuve en la jornada del recuerdo de los trágicos hechos que se produjeron hace algo más de un año ahora, y muy conmovido porque todos hemos tenido alguien cercano que ha sido víctima o ha padecido lo que ha sido la corrupción que fundamentalmente ha distinguido los distintos gobiernos justicialistas en la ciudad de La Plata. Yo creo que la imprevisión, la improvisación, la desidia y la corrupción mata. Y evidentemente en la ciudad de La Plata se cobraron oficialmente 89 víctimas, pero en realidad son más. Y por lo tanto nosotros hicimos una presencia, un recordatorio en toda esa jornada que no alcanza. Lo que hay que hacer son cosas e insistir. Por ejemplo, estoy apoyando muy activamente que no se haga el trazado sobre parte del Parque Pereira y Gaona de la autopista, porque eso va a producir un impacto ambiental y ecológico muy negativo. Permanentemente he estado movilizándome junto a vecinos para que no sigan tirando basura en las canteras de alrededor de La Plata, porque para ahorrarse unos mangos el municipio de La Plata, que es un municipio extremadamente corrupto, tiran la basura y contaminan las napas, producen una cantidad de males que afectan directamente a los vecinos. Y bueno, ni hablar de la actitud de las autoridades en ese momento, donde la gente estuvo abandonada a la buena de Dios. Mi esposa misma, que quedó atrapada en medio de la inundación y corrió riesgo muy serio, relata que durante 4 o 5 horas no hubo absolutamente nadie que pasara ni siquiera con un megáfono indicando qué es lo que tenían que hacer. Comparemos, y yo sé que a veces las comparaciones son odiosas, pero vale la pena. En Chile han tenido un terremoto de 8.3 en la escala de Richter, y sin embargo evacuaron 900.000 personas. Tenían sirenas, tenían formas de prevención, tenían evacuación preventiva, todo. Acá no pasó nadie ni con un megáfono. Es decir, todo lo que fue en su momento una defensa civil de excelencia que tuvo la ciudad y además la provincia se ha perdido. Y también las obras de infraestructura que no se han realizado por corrupción, o las que se han realizado también por corrupción. Se sigue construyendo la buena de Dios, se hizo la autopista que constituyó un verdadero dique también ahí para que se produjera también
un agravamiento de la situación ante fenómenos que se están repitiendo cada vez más, como son las lluvias torrenciales. Desde ese punto de vista, yo creo que el gobierno de la Ciudad de La Plata, justicialista, en sus diferentes variantes, ALAC, Bruera, etcétera, han sido extremadamente negativos. Freddy, para ir cerrando la nota, digo, bueno, ¿cuál es el futuro de la Unión Cívica Radical en el marco de esta avanzada, digo, ahí frentista, que unen, ¿no? Digo, sin repetir aquello que fue la alianza, digo. Mira, yo creo que es muy buena esa pregunta, porque lo que nosotros creemos que hay que romper la lógica de que acá solamente la Argentina puede ser gobernada por el populismo en cualquiera de sus variantes, ya sea Scioli, ya sea Massa, que cada tanto aparecen de un lado, después aparecen de otro, se reciclan. Desde mi punto de vista lo que hay que hacer es tener una propuesta política muy clara, con una tendencia socialdemócrata moderna, y allí el radicalismo puede cumplir un papel esencial, puede constituirse en el imán de atracción de otras fuerzas políticas afines. Es muy buena la idea esta que se ha planteado ahora de hacer el Frente Amplio UNEN, que respete las reglas de juego de elecciones internas abiertas con un amplísimo nivel de participación, porque la participación es lo que va a dar tranquilidad para seleccionar los mejores candidatos, y a partir de allí ir construyendo con políticas de Estado, que no es tan difícil, 4 o 5 políticas de Estado vinculadas, por ejemplo, a la cuestión de seguridad, al tema de la energía, al tema del transporte, al tema de la educación, a estos lineamientos de política internacional que estuve planteando, tener una alternativa que sea diferente a lo que puede proponer el masismo o el sciolismo, que en realidad son dos caras de la misma moneda. Federico Storani, muchísimas gracias por esta nota. Haceme el favor, pasame con Juan Flores. Che, muchísimas gracias y un gusto volver a hablar con vos. Te paso y te mando un gran abrazo. Te lo doy. Bien, así era Federico Storani desde Villa Gesell en este encuentro de la Fundación Caracachó. Juan, ¿estás ahí? Sí, acá, Carlos. Bueno, cerrame vos con algo más que me quieras contar del encuentro este. Bueno, acá ya empezó, como te dije, el panel sobre una mesa de trabajo de la problemática de la juventud, de género y de la organización de trabajadores radicales con un gran marco de público. Como dije hoy, a las 18:30 va a estar cerrando entonces el doctor Federico Storani, presidente de la Fundación Sergio Caracachó, junto con el senador Ernesto Sanz, que es presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Bien, si por esas casualidades, antes de las 13 horas, aparece Sanz por ahí, espero un mensajito tuyo y espero la posibilidad de poder conversar con Ernesto Sanz. Juan, perfecto. Un enorme abrazo, muchísimas gracias. Bueno, si se da eso, volvemos a hablar. Si no, nos reencontramos nosotros acá en La Plata el día lunes. Un gran abrazo. Un abrazo, Carlos. Bien, así pasaba Juan Flores con esta nota. Federico Storani, Fundación Caracachó, haciendo un evento de formación para la Juventud Radical desde Villa Gesell.